Hola mis queridos seguidores, ¿cómo están? Pues de nuevo bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar de una estrategia más, o mejor dicho, hoy les voy a contar sobre un indicador más que voy a utilizar en mi forma de trading. Perdón, yo con mis alergias, que no es para flores, complicada. Denme un segundico. ¿Por dónde iba? Pues contándoles que hoy vamos a utilizar un indicador más y esta vez le toca a Awesome Oscillator. Yo creo que ustedes ya lo conocen, los que no lo conocen no se preocupen. Hoy les voy a mostrar cómo se conecta, cómo funciona. No olviden de suscribirse a mi canal en YouTube para no perder todos los vídeos y las estrategias que comparto. Y lo que vamos a hacer es comercializar con las opciones binarias y lo vamos a hacer en la plataforma Quotex. Yo creo que muchos de ustedes ya la conocen y a mí me encanta mucho. Vamos a utilizar el análisis técnico y como ayuda para el análisis técnico vamos a utilizar, como ya he dicho, el oscilador Awesome. Y vamos a ver qué volúmenes predominan en el mercado para crecer o para bajar y esta información nos ayudará muchísimo a la hora de analizar el mercado. Vamos a ver, miren, yo este indicador ya lo tengo conectado y todos los ajustes los tengo predeterminados. Es una línea cero horizontal por ambas partes de la cual arriba y abajo se forma el histograma verde o rojo y la señal del indicador es aquel momento cuando empieza a formarse el histograma rojo, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes para bajar y el precio va a ir abajo. Entonces, en esta situación podríamos abrir una posición corta, igual como se forma el histograma verde, lo que quiere decir que aumentan los valores para crecer y próximamente el precio irá arriba. Y en estas situaciones podríamos abrir una posición larga. Y también el indicador puede tener señales falsas, normal, cuando el precio está en la zona de flat y no hay una tendencia, un movimiento concreto. Y a veces por eso se forma el histograma o verde o rojo. Entonces esas situaciones mejor evitar. También hay que prestar atención a los niveles de soporte y resistencia y la situación general en el mercado, porque, como digo siempre, muy buena combinación del análisis técnico y de la experiencia que tienen nos darán muy buen resultado. Hoy vamos a buscar varias situaciones comerciales y intentaremos ganar. Quizá esta forma de trading les guste y ustedes también podrán ganar muy bien con ayuda de este indicador. Y bien chicos, les propongo comenzar. Ahora voy a encontrar alguna situación en el mercado y vamos a seguir. Bien, aquí arriba tenemos el nivel de resistencia y aquí también vemos que en el momento actual tenemos la tendencia ascendente y hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio y vemos que se forma el histograma verde, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes para crecer y próximamente el precio irá arriba. Por eso en esta situación les propongo abrir una posición larga de 3 minutos porque es bien probable que el precio irá hacia el nivel de resistencia y con este movimiento intentaremos ganar. En 3 minutos he tenido en cuenta todas las posibles zonas de flat, bajones y creo que este tiempo va a ser suficiente. Vamos a ver cómo cambia el precio y cómo termina la posición. Genial amigos, como pueden ver realmente hemos tenido un bajón, pero después de este bajón el precio dio vuelta, siguió arriba y es donde nosotros ganamos y 3 minutos nos han sido suficientes. Y vemos que durante el bajón se formó el histograma rojo y después empieza a formarse el histograma verde, o sea que de nuevo crecen los volúmenes para crecer, digo, los volúmenes de compra. Por eso yo les propongo abrir la próxima transacción aquí mismo. Vamos a entrar en una posición larga por 3 minutos porque es bien probable que el precio siga yendo hacia el nivel y creo que esta vez 3 minutos también van a ser suficientes. Y vemos que se forman también las velas verdes y a ver qué pasa con el precio. Y chicos, mientras estamos esperando cómo termina nuestra posición, me encantaría invitarles a entrar en mi canal cerrado en Telegram. Aquí les dejo toda la información, escríbanme por privado la palabra clave o quiero que es grupo o quiero trabajar contigo y yo les añado allá, donde van a recibir aún más información y más información especial, diría yo, que no ven mis seguidores en YouTube. Así que bienvenidos, les espero allá y vamos a ver cómo termina la posición. Y la posición termina bien, exitosamente para nosotros. Como pueden ver, el precio realmente siguió hacia el nivel y es donde ganamos nosotros. Nosotros pudimos ganar con este movimiento
y también el indicador ha tenido razón y nos ha dado un muy buen punto para entrar. Y ustedes también han podido ver que se ha formado el histograma verde y es muy importante prestar atención a la situación general porque vemos que el precio va específicamente arriba, por eso en esta situación no hay que prestar atención solamente al histograma rojo y abrir posiciones cortas. Como pueden ver, después del bajón el precio daba vuelta e iba para arriba, o sea que las mínimas se renovaban y aparecían más arriba de las anteriores. Por eso comprendemos que el precio en mayoría de los casos va arriba y hace falta abrir. En esta situación es una posición larga y aquí se formaba más el histograma verde y teniendo en cuenta todos los factores, entonces hemos pensado que mejor abrir las posiciones largas. Espero que esto se entienda. Vamos a seguir. Bien, pues aquí tenemos arriba el nivel de resistencia y también vemos que en la etapa actual el precio se acerca hacia nuestro nivel, se forman las velas verdes y hasta el nivel hay espacio, pero no mucho. Vemos que se forma el histograma verde, aumentan los volúmenes para crecer, por eso vamos a abrir una posición larga de 2 minutos, porque yo veo que las mínimas del precio aparecen cada vez más arriba, o sea que el precio va creciendo. Y aquí es donde vamos a intentar a ganar. Espero que 2 minutos aquí van a ser suficientes. Vamos a ver. Perfecto. El precio siguió hacia el nivel y es donde ganamos. Nosotros hemos podido captar este movimiento ascendente y aquí 2 minutos sí que nos han sido suficientes. El indicador de nuevo ha tenido razón y nos ha dado buen punto para entrar. Como pueden ver, en combinación con el análisis técnico, este indicador funciona bien. Ok, mientras todo está así de bien, vamos a seguir. A ver, acá vemos abajo el nivel de soporte y vemos que en el momento actual el precio va para abajo bastante seguro y se acerca hacia el nivel de soporte, pero hacia el nivel todavía hay mucho espacio. Vemos que en el indicador se forma el histograma rojo, aumentan los volúmenes para bajar, lo que quiere decir que próximamente esperamos el movimiento para abajo. Vamos a abrir una posición corta de 3 minutos porque yo creo que el precio seguirá hacia el nivel y con este movimiento nosotros vamos a intentar a ganar. 3 minutos he tomado en cuenta la posible zona de flat y vamos a ver cómo termina la posición. Y chicos, yo sé que muchos de ustedes todavía no me siguen en YouTube y yo les invito a mi canal en YouTube para no perder ninguno de los videos que estoy publicando y yo ya tengo muchos planes para adelante. Así que para estar entre los primeros que van a ver mis videos, les invito a suscribirse a mi canal en YouTube, les estaré súper agradecida, pongan me gusta, comenten mis videos, hagan sus preguntas para estar aún más en contacto con todo el mundo, ¿no? Y vamos a ver cómo termina la posición. Y la posición sí termina bien, perfecto, bastante bien. El precio siguió abajo y es donde ganamos. Nosotros pudimos ganar con este movimiento descendente y el indicador de nuevo ha tenido razón y nos ha dado buen punto para entrar. Esta situación realmente funciona bien. Vamos a seguir. Bien, pues aquí que vemos, de nuevo el precio está yendo hacia el nivel de soporte. El precio había dado una vuelta y vemos que en el momento actual se forma el histograma rojo y aumentan los volúmenes para bajar. Por eso en esta situación les propongo abrir una posición corta de 3 minutos porque con más probabilidad el precio seguirá hacia el nivel y el potencial general del precio va para bajar y las máximas aparecen cada vez más abajo. Con más probabilidad el precio seguirá hacia el nivel de soporte y espero que acá 3 minutos nos van a ser suficientes. Vamos a ver. Genial, amigos, genial. Después de un chiquitico crecimiento, el movimiento abajo siguió y aquí 3 minutos nos han sido suficientes. Vemos también que hacia el nivel de soporte todavía hay espacio y en el indicador de nuevo aparece el histograma rojo, aumentan los volúmenes para bajar. Por eso la próxima posición les propongo abrir aquí mismo por 2 minutos una corta porque es bien probable que el precio irá abajo y quizás este nivel se rompe. Con este movimiento vamos a intentar ganar y
2 minutos acá creo que van a ser suficientes porque el precio ya se acercó hacia el nivel de soporte. Vamos a ver qué resultado tenemos. Y como les había dicho antes, que yo comercializo en 2 plataformas, que es la Quotex y Pocket Option. Hoy lo hacemos en Quotex y a mí la verdad me encantan mucho. Por eso si ustedes todavía no han elegido en qué plataforma comercializar o no saben a qué broker elegir, yo les puedo recomendar estas 2 plataformas que a mí me funcionen a la perfección. Yo estoy segura de que con mi dinero no va a pasar nada, no hay problema en retiro, no hay problema en depósito, o sea, no he visto ningún problema. Por eso, si están pensando aún, no lo piensen más, regístrense en esas plataformas y disfruten así como lo hago yo. Y vamos a ver la posición. Pues eso es bien, como pueden ver, el precio siguió abajo, se formaron las velas impulsivas rojas y este nivel realmente se rompió. Y aquí es donde pudimos ganar nosotros. El indicador de nuevo ha tenido razón y nos ha dado buen punto para entrar. Como pueden ver, aquí hemos podido ganar con el nivel de soporte y vamos a seguir, vamos a por un punto más. Bien, aquí vemos el nivel de resistencia, ¿sí? Y también vemos que después de un bajón, el precio dio vuelta y ahora se acerca hacia el nivel, o sea, la tendencia ascendente. Y vemos que en el indicador se forma el histograma verde, donde crecen los volúmenes para crecimiento del precio. Por eso aquí les propongo abrir una posición larga de 2 minutos, porque con más probabilidad el precio irá hacia el nivel porque el precio aquí también había tenido muy buen potencial para crecer. Y con este movimiento, el acercamiento del precio hacia el nivel, intentaremos ganar. Vamos a ver si nuestro análisis ahora es correcto. Sí, amigos, bien, nosotros realmente pudimos captar este movimiento hacia el nivel y con este movimiento pudimos ganar. 2 minutos aquí han sido suficientes. El indicador ha tenido razón, nos ha dado buen punto para entrar y nosotros pudimos pronosticar correctamente el próximo movimiento del precio. Les propongo seguir y encontrar un puntito más. Aquí vemos que había una tendencia ascendente segura. En el momento actual tenemos un chiquitico apretón de nivel de resistencia y vemos que en el indicador se forma el histograma verde que aumentan los volúmenes para crecer, lo que quiere decir que próximamente habrá un movimiento arriba. Vamos a abrir una posición larga de 2 minutos porque con más probabilidad el precio irá arriba y con este movimiento nosotros intentaremos ganar. 2 minutos aquí he tomado teniendo en cuenta la posible zona de flat, el bajón del precio y vemos que ahora el precio está en la zona de flat, pero yo espero que 2 minutos aquí nos van a ser suficientes porque realmente el precio tiene muy buen potencial para crecer y con más probabilidad el nivel se rompe. Vamos a ver qué pasa con el precio los próximos 2 minutos. Bueno, bien, nosotros cerramos exitosamente, el precio siguió en la zona de flat y a pesar de que el nivel todavía no se ha roto, el punto del cierre de nuestra posición ha estado más arriba del punto de entrada, por eso nuestro análisis técnico ha sido correcto. Y también aquí el indicador nos ha ayudado a determinar el próximo movimiento del precio. A pesar de que este nivel todavía no se ha roto, nosotros pudimos ganar y es lo básico. Y yo creo que próximamente este nivel de todas formas se rompe. En el depósito yo tengo casi $3.000, está bien. Como pueden ver, con los conocimientos básicos y la experiencia, las situaciones sí que funcionan, estas estrategias funcionan. Entrenen más, acumulen su propia experiencia, porque con el paso del tiempo todo les va a salir bien. Por hoy es todo, yo espero que les haya gustado mi video, no olviden de suscribirse a mi canal en YouTube, a mi canal en Telegram, aquí les dejo toda la información y con mucho gusto vamos a seguir juntos y yo les seguiré publicando más y más videos con las estrategias que utilizan. Gracias chicos y nos vemos muy pronto. Chao.